Continuando con las alteraciones que tienen que ver con el sistema urinario y las necesidades que produce, vamos a hablar ahora de las patologías. Y especialmente vamos a dedicar tiempo a entender cuáles son las causas que producen estos problemas renales. Hablemos primero de la insuficiencia renal aguda. Esta es una enfermedad que es un síndrome complejo que produce una reducción o cese brusco de la función renal. Se caracteriza por anuria, oliguria, también hay alteraciones ácido-base, hidroelectrolíticas y también se caracteriza porque los desechos que generalmente va a producir la orina no se van a presentar en la orina y se van a quedar en la sangre. La creatinina, la urea y el fósforo. ¿Qué puede producir una insuficiencia renal aguda? Bueno, aquí tenemos varias formas de organizarlo. Vamos a utilizar la clasificación que usa la bibliografía. Las obstrucciones, que tienen que ver con alguna malformación de los vasos, la litiasis o algún accidente que tenga un niño y provoque un daño en un órgano que lesione algún vaso y ya sea obstructivo a todo este proceso de filtrado y de pasajes de líquidos en el riñón y todo el aparato. Esa es una forma de clasificación. Otra forma de clasificación es la cual afecta al parénquima del riñón, o sea, a las células del riñón las va a terminar afectando y las va a injuriar de alguna manera. Las causas son varias. Infecciones que pueden ser glomerulonefritis, por ejemplo, que tiene que ver con una inflamación del glomérulo y es en el glomérulo donde se produce la filtración, o sea que va a haber un desequilibrio muy grande en la filtración, en el medio interno, en la eliminación de la orina. La pielonefritis, que se define así a una infección en la pelvis renal, o sea, infecciones urinarias altas, ¿no? También puede ocurrir un daño en el parénquima del riñón por toxicidad. La toxicidad tiene que ver, se clasifica en endógena y exógena. Endógena, por ejemplo, cuando la misma sangre está con, por ejemplo, calcemia, un índice muy alto de calcio produce daño en el parénquima, de uremia, de fosfatemia. Entonces, todo esto va a producir un daño en el riñón. Y también, por ejemplo, cuando se hace una transfusión de sangre que no es compatible con la de la persona, esto puede traer aparejada luego una insuficiencia renal aguda. Pero hay otra forma de toxicidad que daña el parénquima del riñón, que es, por ejemplo, la administración de medicamentos. Es una forma exógena de producir al riñón daño. Por ejemplo, y en esto los enfermeros tenemos mucho que ver, porque si bien es el médico el que indica la medicación y tiene que saber hasta cuántos días va a administrar, por ejemplo, un antibiótico, porque es nefrotóxico, somos nosotros los que preparamos las diluciones para ser administradas. Y la dilución, o sea, la cantidad de líquido en que vamos a diluir la dosis indicada, es muy importante para el cuidado del riñón. En las salas nosotros tenemos las tablas de concentración mínima y máxima de medicamentos y uno va a saber si usar la concentración mínima o máxima de dilución de la dosis de acuerdo al estado del paciente, si se le puede administrar más líquidos o menos líquidos. Esto es muy importante. Por ejemplo, la micacina, gentamicina, clindamicina son todos medicamentos que se sobrediluyen después de preparar la dosis para evitar estos daños en el riñón.
También la difenhidramina, por ejemplo, es un medicamento de cuidado a la hora de administración. Hay que tener muy en cuenta su forma de dilución, la furosemida y así muchos. Corresponde a nosotros siempre estar investigando y sabiendo, porque los medicamentos siempre van a ir creándose y se van a variar las presentaciones. Entonces, siempre vamos a tener esta actividad de investigación, de preguntas en los equipos de salud, de cómo administrar. Si no sé, tengo que averiguar, buscar, consultar a quien sabe, para poder ser respetuosos y responsables en cuanto a la administración de medicamentos por esta causa, que sabemos que la mayoría se eliminan por los riñones, pero al pasar por los riñones pueden causar mucho daño. También el mercurio es un agente tóxico para el riñón, eso es un tóxico ambiental. Y también, por ejemplo, los líquidos de contraste. Esos también pueden causar daño. Así que bueno, esto muy importante para nosotros los enfermeros tener en cuenta en cuanto al cuidado y las causas de insuficiencia renal aguda. Hay otro origen de este problema renal grave, agudo, que es la hipoperfusión renal. La hipoperfusión renal es un asunto más también para nosotros importante, porque lo vamos a ver con síntomas y signos clínicos. Cuando hay hipovolemia, hipoperfusión renal, o sea, por la hipovolemia vamos a encontrar una hipoperfusión renal. Entonces, ¿esto puede causar una insuficiencia renal aguda? Sí. ¿Qué podemos encontrar en estos casos? Después de alguna cirugía, los líquidos que se pierden, los fluidos que se pierden en una cirugía son importantes, o sea que hay que estar muy atentos a las reposiciones de líquidos indicadas luego de una cirugía cardíaca especialmente. La insuficiencia cardíaca puede ser un origen de insuficiencia renal aguda por hipoperfusión. El síndrome nefrótico, porque este síndrome hace que se libere demasiada proteína que no debería, y esto produce un desequilibrio en el líquido circulante. También la sepsis, los shock, y especialmente, miren acá, las deshidrataciones. Obviamente las deshidrataciones tienen diferentes etapas, leve, moderada y grave. Cuando la deshidratación es grave, podemos dar como resultado una insuficiencia renal aguda, cosa que es gravísimo. Entonces creo que esto ya lo habló un poco el profe Alejandro, pero tenemos que volver a repetir y tener en cuenta y reconocer los signos de deshidratación. Son fontanelas hundidas, piel seca, lengua seca, llanto sin lágrimas, fontanelas hundidas, el sensorio, que creo que ya es algo que también tocó el profe Roberto. Entonces, el estado de somnolencia en un niño, a veces por una alteración renal puede producirse convulsiones. Entonces, todas estas observaciones clínicas para nosotros son muy importantes y tenemos que aprender a visualizar, porque todo lo que se haga y se avise, por ejemplo, al médico con tiempo, va a dar mejores pronósticos para la recuperación. Entonces, ¿de qué se trata generalmente cuando se producen fallos renales? Y bueno, en la medida de lo posible el tratamiento es restablecer los equilibrios del medio interno, la cantidad de fluidos, de la volemia, de reponer también la volemia, los electrolitos, el estado ácido-base. Todo eso, a eso apunta el tratamiento, regular la tensión arterial, que muchas veces fluctúa y tiene mucho que ver con, digamos, con la falla renal, la tensión arterial, porque es lo que nos va a marcar todo el líquido circulante, así como los pulsos, la temperatura
cuando hay deshidratación. Entonces, todos estos signos y síntomas son para nosotros muy importantes a tener en cuenta en cuanto al funcionamiento general del organismo, pero especialmente el riñón, que es un órgano tan importante. También creo que saber que el control de peso es algo que va a variarnos mucho en casos de desequilibrios renales por sobrecarga hídrica o por deshidratación, ¿no? Vamos a ver estas variantes. En cuanto a los cuidados y los signos clínicos, los voy a subir en un PowerPoint para que ustedes los tengan ahí un poco más organizaditos y más fácil de acceso, no en un video. Entonces eso lo voy a subir en un PowerPoint. Quiero hacer un paréntesis aquí porque me estaba olvidando de decirles que una de los problemas que causan insuficiencia renal aguda es el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad endémica de Argentina y que generalmente la produce la famosa Escherichia coli, y, y causa realmente un daño al riñón muchas veces en sus estadios graves. Así que le vamos a facilitar la bibliografía también en cuanto a esto. Entonces, porque bueno, en este país se consume mucha carne y es algo que debemos conocer, saber y poder detectar factores de riesgo en cuanto a la prevención, ¿no? Saber educar en cuanto a la cocción de las comidas es también importante. Bueno, no quiero hacer más largo esto. Creo que dimos un pantallazo, igual en la bibliografía van a encontrar muchísimo. Los tratamientos de reposición de la función del riñón ya sabemos que son las diálisis, y también esto vamos a ver si podemos hablarlo un poquito más profundamente después, pero creo que es importante mencionarles que en los niños, por el tamaño del abdomen, se puede aplicar de mejor manera la diálisis peritoneal. Los niños son como más candidatos a diálisis peritoneales que hemodiálisis, pero bueno, existen diferentes tratamientos para cada caso. Así que bueno, los dejo hasta aquí. Espero dejarlos con dudas. También obviamente, como les digo, voy a subir un PowerPoint explicando los cuidados de enfermería, pero primero me parecía importante ponerlos en estos contextos para saber de qué se trata un poco las cuestiones de problemas renales, alteraciones renales, del patrón eliminatorio de la orina y las necesidades. Los cuidados, por supuesto, en cuanto a lo emocional. Ustedes imagínense que si un niño nace con un problema renal, tal vez toda su vida viva con ese problema renal. Entonces es muy importante siempre ir adecuándose al niño a la hora de brindarle información, pero a los padres también siempre el brindar información va a ser algo que los va a contener emocionalmente. El problema es cuando uno no sabe ni por qué le hacen esto a un niño o cómo cuidarlo bien, qué debe comer. Ya en los cuidados voy a poner cuáles son las dietas que se tratan de aconsejar en los niños con problemas renales. Enseñarles la higiene, ¿no? Que ya sabemos que es tan importante para evitar las infecciones, especialmente en las niñas, de arriba para abajo. Y también ayudar en todo lo que es el aprender los cuidados para la casa, ¿no? Porque hay niños que son pacientes crónicos y con problemas renales crónicos. Entonces en su casa también debe aprender. Hay muchas mamás y papás que saben hacer los sondajes intermitentes para desagotar la vejiga. Entonces en educación para la salud hay mucho por hacer desde enfermería, no solamente en las intervenciones agudas, ¿no? Que tienen que ver con
bueno, el reponer líquidos, en tomar la tensión arterial, en atender la piel de un niño con edema, tan importante también. Bueno, todo esto lo vamos a detallar en un PowerPoint para pensarlo. Bueno, y me parece un tema muy importante que ojalá, no sé si se nos va a hacer mucho hablar sobre las personas que han sido trasplantadas. Personalmente les cuento que nunca más pude ver un niño que vivía con problemas crónicos cuando empecé a trabajar de enfermera. Y un día me enteré, pero ya él era adolescente, ya no era atendido, ya había cumplido más de 14 años, tenía 15 o por ahí, y fue trasplantado. Y siempre me pregunté qué será hasta el día de hoy la vida de ese chico que yo vi de muy pequeñito, ¿no? Que como les dije era muy chiquito porque los niños con problemas renales no crecen demasiado. Así que bueno, esto es a título más personal, contárselos como experiencia, pero ojalá pudiéramos hablar con alguien que haya tenido esta experiencia de trasplante renal. Bueno, sigo luego con un PowerPoint con las manifestaciones clínicas y los cuidados de enfermería.